Y quiero durante estos minutos compartir con ustedes un tema bien especial, bien bonito, acerca de cómo Dios cumple sus promesas. Diga conmigo, Dios cumple sus promesas. Y es que hay muchas personas que dudan si Dios los ama o no los ama, dudan si Dios les cumple o no les cumple, dudan si Dios va a hacer o no va a hacer lo que les prometió. Pero yo quiero hablarte algo bien especial en esta mañana y tiene que ver con eso, con que el problema de que se cumpla o no la promesa no es de Dios, es de nosotros. Somos nosotros los que tenemos la llave para que Dios cumpla o no cumpla su promesa, porque al final Dios cumple su promesa si tú y yo estamos preparados para experimentar lo que trae la plenitud de la promesa. Diga conmigo, la plenitud de la promesa. Y vamos a hablar de todo el libro de Gálatas 3, pero vamos a comenzar con el versículo 18. Dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. ¡Wow! Pero si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. O sea, ya no es porque Dios te la prometió, porque Dios te ama, porque Dios es bueno y porque Dios es fiel, sino porque tú eres diligente, porque tú eres dedicada, porque tú eres comprometida. Ahora la pregunta es, ¿por qué se cumple la promesa? ¿Por ti o por él? Diga al que está a su lado, deja de pensar que es por ti. Y es que durante muchos años en los ámbitos religiosos nos formaron para que todas las bendiciones de Dios se ejecutaran por nosotros, no por él. Y entonces Dios me bendijo, Dios te bendijo, sí, ¿por qué? Porque ayuné. ¿Será que Dios te bendice porque tú ayunas o porque Él es Dios? Porque Él te ama y porque Él es fiel. Por eso tenemos que entender algo, hijos. La ley nos acerca a la tradición, pero nos aleja de la promesa. Te lo voy a repetir. La ley, diga conmigo, religión, nos acerca a vivir una tradición, pero nos aleja de la bendición, que es experimentar la promesa de Dios. Si Abraham se hubiese apegado a la ley, no hubiese entregado a Isaac. Porque la ley dice, escúchame, la ley dice que no pasaremos a nuestros hijos por el fuego, que no pasaremos a nuestros hijos por el sacrificio, que no mataremos a nuestros hijos, pero Dios le pidió a Abraham algo que iba por fuera del dictamen de la ley. ¿Por qué? Porque quería romper la tradición para llevarlo a una nueva dimensión de su bendición. La religión nos acerca a vivir tradiciones, la ley nos acerca a vivir tradiciones. Por eso dice la palabra que la herencia no es por la ley, diga conmigo, tradición, sino es por la promesa. Porque cuando tú vives una vida moralmente correcta, diga conmigo, la ley, pues vives para agradar a los hombres, a los líderes religiosos, para que, oh, mire, ora, lee la Biblia, hace esto, hace aquello, es moralmente correcta. Pero hay muchas personas, diga conmigo, religiosas, que son moralmente correctas, pero espiritualmente incorrectas. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, le sirven a Dios, diga conmigo, moralmente correctas, pero con principios de Satanás, diga conmigo, espiritualmente incorrectas. ¿Por qué? Porque le sirven a Dios, pero viven en rebeldía, espiritualmente incorrectas. Viven en murmuración, espiritualmente incorrectas. Viven en orgullo, espiritualmente incorrectas. Viven en resentimiento, espiritualmente incorrectas. Y esa es una de las principales características de los religiosos. Se esfuerzan por ser moralmente correctas, diga conmigo, para los hombres, pero no pagan el precio de ser espiritualmente correctas, diga conmigo, para Dios. Ahora la pregunta que te hago es, ¿a quién quieres agradar? ¿A quién quieres agradar con tu cristianismo? Entonces vas a tener que romper muchos esquemas moralistas en los que fuiste formados para vivir una tradición. Eso fue lo que hizo Abraham. Porque Abraham no recibió la herencia por ser moralmente correcto. Abraham recibió la herencia por ser, ¡ay, qué tremendo! Por ser espiritualmente correcto delante de Dios. Y los hombres lo criticaron, y los hombres lo juzgaron, y los hombres lo señalaron. Pero Dios dijo: esa fe es la que yo necesito para levantar una generación diferente. Déjame decirte esto: tu esfuerzo no puede ser para agradar a los hombres, diga conmigo, tradición. Tu esfuerzo tiene que ser para agradar a Dios, diga conmigo, fe. Si te vas a esforzar en tu vida cristiana, que sea para agradar a Dios y yendo a un nuevo nivel de fe, no para agradar a los hombres siguiendo una tradición. Porque ¿de qué te sirve agradar a un pastor si sigues desagradando a Dios?
¿De qué te sirve tener pelo largo, falda larga, no ponerte arete, no maquillarte, orar a las 3 de la mañana, 5 de la mañana, ayunar 3 veces a la semana, si al final sigues siendo igual de resentido, igual de chismoso, igual de amargada, igual ¿de qué sirve hacer cosas moralmente correctas si vas a seguir siendo una persona espiritualmente incorrecta? Bueno, excelente. Tu herencia es una promesa, diga conmigo, es una promesa que solo puede adquirirse cuando decides creer a Dios, pase lo que pase. Por eso Abraham no recibió la herencia por ajustarse a la ley, por ajustarse a la tradición. Abraham recibió la promesa porque le creyó a Dios. Es más, déjame leerte un texto. Por aquí está en Romanos capítulo 5, ¿están conmigo? No, mentira, no vaya, yo se lo leo, usted lo busca en la casa. Dice Romanos capítulo 4, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a existir lo que no existe. Dios le dijo, te haré padre de multitudes. Y aunque era estéril, aunque no tenía hijos, delante de Dios era padre de multitudes. ¿Sabe por qué? Porque tenía una palabra. Dios dice, te voy a levantar, te voy a restaurar, te voy a poner por cabeza y no por cola, te voy a poner adelante y no atrás, te voy a poner arriba y no abajo, te voy a poner para que prestes y nunca más para que pidas prestado. Y aunque en la realidad no era así con Abraham, aunque en la realidad no es así contigo, si Dios lo dijo, en el cielo ya es real. Amén. Tú ya eres lo que Dios dijo que ibas a hacer. Y mira lo que sigue diciendo. Abraham creyó, verso 18, en esperanza contra esperanza, que sería hecho padre de muchas naciones conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y su fe no se debilitó, ni al considerar su cuerpo ya cercano a la muerte, pues tenía casi 100 años, ni la matriz estéril de Sara. Tampoco dudó con desconfianza de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¡Qué tremendo! Diga conmigo, Dios es poderoso para hacer lo que me prometió. Dios tiene el poder para hacerlo porque Dios cumple sus promesas. Diga conmigo, Dios cumple sus promesas. Y ese es el título de la enseñanza en esta mañana. Dios cumple sus promesas. Pero te voy a enseñar cómo activar las promesas de Dios y recibir tu herencia a través de 5 herramientas. 5 herramientas que vivió Abraham y que vivieron hombres y mujeres de Dios que hoy tú y yo podemos aprender cómo vivirla. Lo primero que necesitamos, diga conmigo, necesito fe. Dice la palabra que Abraham no se debilitó en su fe, sino que se obligó a creer a pesar de las circunstancias. ¿A pesar de qué? Imagínate, Dios tan chistoso le dice, te voy a hacer padre de multitudes, y eres estéril. Y la mujer era estéril. Pero él no permitió que la esterilidad externa afectara la fe que tenía por dentro. Amén. Y tú no puedes seguir permitiendo que lo que está pasando afuera siga afectando lo que Dios quiere que creas adentro. Porque lo que Dios quiere hacer, hijos, tiene que tener fe. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Wow. ¿Qué hace Dios? ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Las maravillas que Dios va a hacer, las va a hacer porque tú sigas viviendo la ley o porque te atrevas a creerle a Dios por algo que va más allá de la ley. Por eso tienes que romper tanto esquema moralista en el que fuimos formados, que no es más que la extensión de una tradición que ha apartado a generaciones de la bendición. Tú te imaginas a Abraham diciéndole a los empleados, vamos muchachos, acompáñenme que voy a sacrificar a Isaac. Está loco. Si la ley dice, escúchame, después de que vino el Espíritu Santo,
Él convirtió la letra, diga conmigo la ley, en vida, diga conmigo revelación. Por eso no se trata de seguir al pie de la letra la ley, porque la ley fue establecida para una generación, para una temporada, en un momento específico. Pero la interpretación de esa ley, que se llama puente hermenéutico, que es lo que nos permite entender cómo lo que Dios le habló a Moisés hoy puede tener efecto para nosotros. Eso es lo que determina realmente el entendimiento del propósito de Dios por medio de su palabra. Abraham le creyó a Dios a pesar de que podía ser juzgado, de que podía ser criticado, de que podía ser señalado. Yo me imagino a Abraham regresando a la casa y diciéndole: Sara, llegó el tiempo, hoy se activan todas las promesas de Dios. Y Sara, ¿por qué? ¿Qué hizo? No, iba a matar a Isaac. ¿Cómo así? ¿Usted está loco? Si eso no dice la ley, usted está por fuera de la ley, pero por dentro de la gracia. Tú puedes estar por fuera de la ley para los legalistas, pero por dentro de la gracia para el que fue a la cruz. Y no abolió la ley, sino fue para hacerla cumplir. Y en esto se resume toda la ley. Ama al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice Jesús. En eso se resume la ley. ¿Sabes por qué? Porque Dios no bendice lo que haces, Dios bendice lo que eres. Dios no bendice lo que haces, diga conmigo ley. Dios bendice lo que eres, di conmigo gracia. Porque por gracia eres rescatada, eres redimida, eres restaurado, eres bendecido, eres salvo. Oh, qué tremendo es eso. La ley no podía hacer nada de eso. Es más, la ley, ahora te voy a enseñar lo que dice el apóstol Pablo, te tenía condenado a jamás llegar a dar la medida que Dios esperaba, porque la ley no era para que el hombre la cumpliera, era para que el hombre se diera cuenta que en su humanidad era incapaz de cumplirla y que necesitaba la gracia. Pero Dios no bendice lo que tú haces, Dios bendice lo que tú eres, porque muchos cristianos hacen pero no son. Te lo voy a repetir, muchos cristianos hacen pero no son. Pero cuando tú eres, nadie te tiene que decir que hagas, porque lo que tú haces es el reflejo de lo que tú eres. Por tanto, tú puedes hacer cosas de cristiano y nunca ser cristiano. Pero cuando tú eres cristiano, todo lo que haces refleja al Cristo que habita en ti. ¡Oh, qué tremendo! Esa es la frase para tu Facebook. Lo que haces refleja lo que realmente eres. Pastores, que yo llevo 37 años en el evangelio, aleluya, gloria a Dios, siervo del Altísimo, ayuno 3 días a la semana, me levanto a las 3 de la mañana a orar. Qué bueno, pero sigue siendo chismosa. No es coherente lo que haces con lo que dices que eres. Ah, no, pastor, es que el que es nunca deja de ser. Por eso Cristo no vino a restaurarte, Cristo no vino a mejorarte, Cristo no vino a sacar la mejor versión de ti. Cristo vino a mostrarte que para vivir la vida que el Padre ha preparado para ti, tienes que morir a lo que eres y nacer a lo que Él quiere que seas. Él no vino a reparcharnos, Él vino a darnos una nueva vida, y vida en abundancia. Por eso no puedes seguir luchando con lo que tú crees que eres. Tienes que morir a eso que tú crees que eres para comenzar a nacer a lo que Cristo dice que eres. ¿Aló? Amén. Por eso muchos cristianos dicen: pero yo voy a la iglesia, diezmo de vez en cuando, voy cada 2, 3 semanas, yo hago, pero no te sirve de nada porque no eres. Pero si te esfuerzas por ser, diga conmigo ser, nunca faltas a la iglesia. Amén. Nunca faltas a los principios. Amén. Y todo lo que haces es para agradarlo a Él. Amén. Y la tía Rupertina puede esperar, la prima Magola puede esperar, el jefe puede esperar, tu mujer puede esperar, tu marido puede esperar, tus hijos pueden esperar, pero Cristo no se hace esperar. Amén. Yo le daría un aplauso al Señor. Pero necesitas fe. Escúchame, para que Abraham recibiera la herencia, él tuvo que tener fe, pero Sara también tuvo que tener fe. Por eso Dios mudó el nombre de Sarai a Sara. Y es que esto es algo tremendo. Cuando vinieron los ángeles y le dieron la palabra a Abraham, Sara se rió. Y Dios vino donde Sarai y le dijo:
pues lo que voy a darte te va a provocar más risa, porque se va a llamar Isaac, que significa risa. Y te voy a decir algo de parte de Dios. Ella era estéril, y en esa área en la que el diablo cree que ahogó el propósito de Dios en tu vida, ahí es donde se va a glorificar Cristo en tu vida, donde te va a hacer fértil, productiva. Oh, qué tremendo es eso. ¿Dónde te atacó el enemigo? A Sara la atacó en la esterilidad y estaba frustrada porque amaba a Abraham, amaba a Dios, pero nunca pudo tener hijos. Y esa área en la que el enemigo te ha atacado, tu familia, tu matrimonio, tu economía, tu santidad, déjame decirte algo: cuando dejas la ley, cuando dejas la tradición y entras en la dimensión de la gracia y le crees a Dios por su promesa y comienzas a hacer lo que Dios dice que tú eres, en esa área donde había esterilidad, ahí es donde Cristo se va a glorificar y ahí serás reconocida, ahí serás utilizado por Dios, ahí es donde Dios va a mostrar su gloria a través de tu vida. Pero ¿cuándo, pastor? Si llevo 10 años luchando con esto. Cuando lo sueltes, cuando mueras y cuando le des a Dios la oportunidad de ver en ti el hombre que Él quiere ver, la mujer que Él quiere ver. Por eso Sarai, diga conmigo Sarai, viene de una palabra hebrea que significa mi princesa. Mi princesa. Oh, esto me rompió la cabeza cuando Dios me lo mostró. Mi princesa, Sarai, eres mi princesa, eres mía, eres mía. Pero cuando ella creyó, cuando ella fue transformada, ya no fue más Sarai, ahora fue Sara. Y Sara significa princesa. Y es que mientras seas estéril vas a ser mi princesa, pero cuando creas y comiences a dar fruto, vas a ser la princesa del pueblo. ¡Qué tremendo! Vas a ser la princesa para la multitud de hijos que te voy a entregar, porque la estéril va a ser la más fértil. ¿Aló? Amén. Mientras no des fruto, hija, mientras que darle la gloria al Señor. Mientras te sientas solo, mientras te sientas sola, mientras no haya dinero, mientras el hogar haya fracasado, mientras sientas vergüenza, Él te dice: eres mi princesa. Eres mi princesa, porque mi manto de gracia cubre multitud de pecados, cubre tus errores, cubre tus debilidades, cubre tus carencias, cubre tu dolor, cubre tu vergüenza. Pero cuando creas, te voy a enviar para que ellos vean que mi princesa ahora es su princesa, el modelo que ellos pueden imitar, el modelo que ellos pueden seguir, a través de quien yo voy a transmitir mi bendición. Amén. Te refugias en Él y en su gracia mientras sigas siendo estéril, mientras no creas, mientras te sigas riendo de la grandeza de sus promesas. Pero cuando te atreves a creer, ya no te refugias bajo sus alas, ahora sales a donde Él te va a enviar, porque donde quiera que vayas Él estará contigo y te dará descanso, pero también por su mano poderosa hará milagros, maravillas y señales, porque para eso te sacó de donde te sacó y te trajo a ser un valiente que recorre la senda. Segundo, diga conmigo, necesito una palabra. Porque es que la fe no se arma sola. La fe no viene por sí sola. Esa fe fingida que nos enseñaron en la tradición. Oh, es que tremendo, diga conmigo, tradición. Es que si tienes un problema solo tienes que tener fe. Eso es como si pan del cúnico solo tienes que llamar al chapulín colorado. Sí, es la misma vaina. Pero es que la fe no viene por la crisis. Diga conmigo, la fe viene por el oír. Y diga al que está a su lado, y el oír la palabra. Eso significa que para que haya fe, ¿qué tiene que haber? Ya. Por tanto necesitas una palabra. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe, diga conmigo, nosotros somos bendecidos con el creyente Abraham. Escúchame, esto me rompió la cabeza. Está hablando Pablo, el apóstol, a los gentiles. Y dice: es que por una palabra yo dejé de ser lo que era y ahora soy lo que soy. Porque por una palabra que hace más de 600 años Dios le dio a Abraham, Dios mostró que en un momento de la historia iba a romper la tradición
e iba a manifestar la gracia que nos lleva a la bendición. Porque 600 años antes dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, cuando le dijo: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Él no dijo: y serán benditas en ti las familias de los judíos. Él dijo: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Pablo dijo: me pego a esa palabra, creo por esa palabra, tomo mi llamado por esa palabra, porque aunque Pedro se resista, aunque Jacobo se resista, aunque Andrés se resista, Dios le dijo a Abraham que por la fe serían bendecidas todas las familias de la tierra, y yo voy a ser instrumento para romper la tradición y salir a bendecir todas las familias de la tierra. Pedro estaba pegado a la tradición y él decía: la bendición solo es para los judíos. Pero por la palabra, diga conmigo, por la palabra, Dios había roto la tradición y había dicho que iba a venir un momento, diga conmigo, la gracia, donde la tradición no iba a ser una limitación para que Dios desatara su bendición. Que no te digan lo que tú tienes que hacer. Si tú eres lo que Dios dice que eres, tú vas a comenzar a hacer lo que Dios dice que hagas, sin importar lo que los demás digan. Te lo voy a repetir: si tú eres lo que Dios dice que eres, vas a comenzar a hacer lo que Dios te pide que hagas, sin importar lo que los demás digan. Un día Pablo, dice la Biblia, tuvo una discusión con Pedro donde se gritaron. Dice que tuvieron una discusión, no poca, no bajita, subida de tono, porque Pablo le dijo a Pedro: no sea hipócrita. Así le dijo: no sea hipócrita. Porque está volviendo hipócrita a Jacobo, está volviendo hipócrita a Andrés, porque ellos ven lo que usted hace y lo imitan. Porque venía donde estaba Pablo en Antioquía y se sentaba con los gentiles a comer, pero cuando llegaban los otros discípulos, diga conmigo los judíos, diga conmigo los religiosos, entonces Pedro ya no se hablaba con los gentiles, sino solo con los judíos. Y Pablo le dijo: está judío. Si no, está judío, solo con los judíos. Pero ¿por qué cuando no están los judíos, diga conmigo, religiosos, rompen la tradición? Pero para seguir guardando apariencias de hombres, cuando ellos llegan, vuelves a la tradición. Eso significa que todavía no has entendido quién eres delante de Dios. No has entendido por qué tu Señor fue a la cruz. No has entendido por qué Él te llamó de donde te llamó y te trajo a donde te trajo. Porque a través tuyo y a través mío, Él quiere bendecir todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Porque Él lo dijo. Dios sustenta cada una de sus promesas con una palabra. Diga conmigo, una palabra. Dios sustenta cada una de sus promesas con una palabra. Por eso Pablo sustentó su llamado con una palabra. Con una palabra. Este ministerio está fundado sobre una palabra. Y cada vez que Dios me habla, yo voy a esa palabra. Porque Dios todo lo alinea en el orden de su propósito. Todo comienza con una palabra. Dios siembra en ti una palabra para que tú coseches en Él una promesa. Mira qué lindo eso. Para tu Facebook. Dios siembra en ti una palabra para que tú coseches en Él una promesa. Ahora la pregunta es: ¿cuál es tu palabra? Porque te digo algo, tú no puedes decir que vienes a esta casa y no tienes por lo menos una palabra en tu archivo espiritual, en tu archivo profético. ¿Cuál es la palabra que Dios te entregó? Porque esa palabra involucra transformación, involucra restauración, involucra proyección, involucra bendición, involucra herencia. Escúchame, un día una mujer le creyó a Dios y se casó con un hijo de Dios, hijo de Abimelech y de Noemí. Y se casó con el muchacho, pero resulta que el muchacho murió, quedó viuda. Y el hermano del muchacho se había casado con otra moabita llamada Orfa. Y también murió, y las dos quedaron viudas. Y Abimelech también murió, y Noemí quedó viuda. Eran 3 viudas. Y de pronto un día Noemí les dijo: miren muchachas, ¿saben una cosa? Yo creo que aquí ya no hay nada que hacer.
yo estoy desdichada, yo soy una mujer, es más, díganme Mara de aquí en adelante porque solo soy amargura y no tengo nada que darles. Váyase cada una otra vez a su tierra y búsquese un hombre más joven y ojalá con plata, mi hijita. Y sabes, Orfa dijo, sí, tienes razón, yo me voy a hacer una nueva vida. Pero Ruth le dijo, no señora, porque el mismo Dios que te dio la palabra será el mismo Dios que me va a dar a mí una palabra. Tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, tu palabra será mi palabra y tu propósito estará conectado con mi propósito. Y aunque no era, oye, qué tremendo es eso. Aunque no era, fue. Aunque no era, tanto que entró junto con Sara al hall de la fama de la genealogía del Señor Jesucristo. No era, pero creyó. Y entonces fue. Y entró en la genealogía. Y volvió. Y comenzó con mucha escasez financiera, casi que a mendigar, pero se mantuvo en una palabra. Se mantuvo en una palabra. Hasta que conoció a Boaz. Y un día Boaz le dijo, mira, ¿sabes una cosa, mija? Hay otro pariente cercano de tu suegro Abimelech, pero si él no te redime, yo te redimo. Y le dio una palabra. Y dijo, listo, para las que sea. Y el hombre no redimió. Y vos dijo, yo te lo había prometido, yo te voy a redimir. Y es figura de Cristo. Y hay una palabra. Mujer, si un hombre no te redimió, yo te voy a redimir. Mujer, si un hombre no te honró, yo te voy a honrar. Mujer, si un hombre no te dio tu lugar, yo te voy a dar tu lugar. Pero tú tienes que tener una palabra, impregnarla de fe y vas a ver el cumplimiento de la promesa sobre tu vida. Una palabra. Ruth recibió una palabra. Pero ¿qué más necesito, pastor? Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Mire qué sencillo es eso. Si la promesa o si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Diga al que está a su lado, no te compliques tanto. Es que a ver qué dice la ley, yo necesito confirmación, reconfirmación y requete confirmación. Por eso los manipulan para que den semilla, resemilla y contrasemilla. Pero ¿quién le dijo a usted que Dios se complica? Jesús era práctico, tan práctico que los religiosos no lo comprendían. Hablaba de una manera tan práctica las verdades del cielo que los religiosos no las podían entender. Escúchame, di conmigo, necesito practicidad. Ya que está a su lado, necesita ser más práctico. Si Dios te concedió una promesa, no te compliques agradando a los hombres. Los hombres lo único que hacen es complicar la promesa. Ay, pastor, es que cometí un error, pequé. Ok, no, entonces tienes que entrar en 3 semanas de ayuno, tienes que comenzar a hacer un curso devocional discipulado profético nivel 3, tienes que comenzar a caminar de rodillas, o sea, un montón de complicaciones, O sea, pastor, me gustó una niña de la iglesia, ok, se dejan de hablar por 6 meses, no se van a mirar. ¿Qué es esa bobada? Un montón de complicaciones de hombres que lo único que hacen es dañar el propósito de la promesa de Dios. Si Dios te prometió algo, pues tú necesitas que Dios coloque personas que te enseñen cómo vivirlo de manera práctica, no personas que vengan a complicarte con tradiciones. No personas impregnadas de ley que te hagan complicado el cristianismo, sino personas impregnadas de gracia, que conozcan lo que significa misericordia, restauración y perdón, que puedan de una manera práctica llevarte con misericordia a recibir el perdón y alcanzar tu restauración. Balaam, un profeta, dice en Números capítulo 23, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice, lo hace. Y lo que Él promete, lo cumple. Dios me ha dado orden de bendecir y no podré revocarla. ¿De qué ha dado orden Dios? Porque en la promesa de Abraham, diga conmigo, por la fe, serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios dijo, serán bendecidos los arévalos. Y yo creo. Levanta tu mano derecha conmigo. Tú que estás allí conectado, levanta tu mano derecha conmigo y repite conmigo. Dios dijo que por la fe serán bendecidos, y di tu apellido, serán bendecidos los arévalos.
Y yo lo creo. Y mis generaciones lo van a vivir. No por la tradición, sino porque he decidido amar la fuente de mi bendición. Dale un aplauso al Señor. Agradar a Dios para tu Facebook. Agradar a Dios te proyecta. Agradar a los hombres te complica. ¿Sabe que hoy hay más cristianos resentidos con los pastores y las iglesias que enfocados en agradar a Dios y vivir su propósito? ¿Y sabe la única razón por la que un cristiano sale resentido con la iglesia y el pastor? Porque dedicó toda su vida cristiana a agradar al pastor en la iglesia, sin entender que al final es un hombre y se equivoca y puede pagar mal, o no cumplir con sus expectativas, y ahora va por la vida resentido, y ahora va por la vida renegando de los pastores y de las iglesias sin darse cuenta que lo que está rechazando es la fuente a través de la cual Dios le va a dar la palabra para activar su fe y que no se complique. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Miren, hay otra mujer en la genealogía del Señor Jesús que se llama Tamar. ¿La recuerdan? Tamar se casó con un muchacho, hijo de Judá, el hijo mayor de Judá. Y resulta que antes de que tuvieran hijos, el muchacho murió. Entonces la ley dice, diga conmigo, la ley dice que ella no podía rehacer su vida, sino que se tenía que casar con el hermano que le seguía. Pero los hijos de ella y del hermano iban a ser herederos del mayor, o sea, iban a recibir lo que le correspondía al mayor. Entonces el segundo, que se llamaba Onán, dijo, no, pero si yo tengo un hijo con Tamar, graves, porque todo lo que podría ser mío, porque mi hermano murió, ahora le va a tocar al niño, ¿no? Y entonces él no quiso embarazar a Tamar, y Dios lo cortó. Y quedaba el tercero, y le dijeron, hey Judá, murió Onán, o sea, ya van dos. Murió Hernán, murió Onán, queda Germán. A ellos les gustaba ser organizaditos así con los nombres. Y Judá dijo, no, pero espere, me queda el menor, mi hijo menor, no, me va a matar los tres. O sea, dígale a Tamar que tranquila, que espere que cuando el niño crezca un poquito más, yo se lo entrego. Y no le cumplió. Y Tamar quedó sola, frustrada, abandonada, porque las viudas eran solas, frustradas y abandonadas. Y cuando se dio cuenta que Judá no le cumplió la promesa, ¿sabes qué hizo? Se disfrazó de prostituta y se paró en el borde del camino cuando iba pasando Judá y le picó el ojo. Y como Judá era un hombre de Dios, dijo, reprendo al diablo. Pero le pudo mal la carne y se devolvió y dijo, ¿qué tal esto sea de Dios? Y volvió y le dijo a la muchacha, las prostitutas tenían un velo en su rostro, no se podía ver la cara. Y le dijo, ¿cuánto? Y ella le dijo, camina y cuadramos después. Y fueron, hicieron su negocio, pero resulta que cuando terminaron Judá dijo, ay, espere, se me quedó la billetera. Entonces le dijo, ay, sí, a mí no me vale con eso. ¿Y entonces qué? ¿Cómo vamos ahí? Él dijo, hagamos una cosa. Le dijo a ella, déjame tu bordón y tu bastón, tu báculo y tu bordón, tu cinturón, y mañana yo voy a estar en el mismo lugar donde nos vimos hoy, mándame un becerrito y yo te devuelvo el bordón y el báculo. Y él dijo, listo, va para esa. Y se fue Judá tranquilo y mandó a los discípulos al otro día, a los discípulos no, a los empleados, a los trabajadores de él. Le dijo, miren, hay una muchacha allá parada en tal lugar, llévenle este becerrito, este cabrito, y ella les va a entregar el báculo. Unos negocios que hicimos ahí, pero no le van a preguntar nada a la muchacha. Y ya, y se fueron y volvieron y dijeron, no había nadie. ¿Cómo así? Y al otro día, no había nadie. Al otro día, no había nadie. Y dijo, bueno, entonces pues se perdió el bordoncito y se perdió el báculo. A los pocos meses llegó la noticia y le dijeron, Judá, Tamar está embarazada. Dijo, ¿cómo? Hija del diablo, pecadora, adúltera. Así son los Judá. Hija del diablo, adúltera, pecadora, merece morir apedreada. No esperó la promesa. Tiene que morir. Mañana sáquenla y apedréenla, porque eso decía.
Y cuando llegaron a sacarla para apedrearla, le dijo, listo, listo, pero espera un momentico. ¿Quieren saber quién es el papá del niño? Pues sepan que es el dueño de este bordón y de este báculo. Y Judá, dejen a la china quieta, dejen a la china quieta. Misericordia, misericordia con la muchacha. Porque así son los religiosos. Acomodan la tradición a su conveniencia. Pero ¿sabe qué tuvo Tamar? Diga conmigo, practicidad. Ella no se complicó. Ella lo hizo en contra de la ley, pero a favor del propósito de Dios. Por eso Tamar y su hijo entraron en la genealogía de Cristo. Una mujer de esa calaña, pastor, pudo entrar en la genealogía de mi Señor y Salvador Jesucristo. Sí, porque a eso Él vino, a cambiar nuestra calaña. Muchos van a venir a hablarte de mi calaña, pero por encima de mi calaña está su gracia, está su favor y está su misericordia, así como está sobre tu vida. ¿Tú te imaginas que Tamar se hubiese quedado agradando a Judá? Porque era la autoridad, porque eso decía la ley, porque él vivía según la tradición hipócrita, porque la tradición te llena de complicaciones, pero jamás te va a llevar a agradar a Dios. Si tú miras las personas que guardan la ley, se caracterizan más por su orgullo que porque agraden a Dios. Es que yo sí guardo esto, es que yo sí hago esto, es que yo sí. Fariseos. Pero cuando miras a alguien por gracia, lo único que ves es a una persona que dice, yo no merezco que Dios me ame, pero me ama. Yo no merezco que Dios me haya restaurado, pero me restauró. Yo no merezco que Dios me haya bendecido, pero me bendice. Yo no merezco que Dios me haya salvado, pero me salvó. Yo no merezco que Dios me haya colocado en ese lugar, pero me colocó. Yo no merezco un día más de vida, pero a Él le ha placido darme un día más de vida. Yo no merezco que Él haya hecho de mí lo que hoy soy, pero por su gracia hoy soy lo que soy. ¡Wow! Por eso muchos van a utilizar la tradición para señalarte, pero tú puedes descansar en su gracia, porque su gracia era para proyectarte. Cuarto, diga conmigo, necesito libertad. Entonces necesitas fe, necesitas palabra, necesitas practicidad y necesitas libertad. Porque muchos no pueden ser prácticos porque no quieren ser libres. Diga conmigo, no puedo ser práctico porque no quiero ser libre. No puedes ser práctico porque no quieres ser libre. Eso significa que de ti depende ser práctico si eliges ser libre. Déjame enseñártelo. Versículo 22. Mas la escritura, diga conmigo, la palabra, lo encerró todo bajo pecado. Ay, qué tremendo. Mira esto. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Por eso ninguna persona en el Antiguo Testamento podía agradar a Dios, porque por más que quisieran cumplir la ley no fue creada por Dios para que el hombre la cumpliera, sino para que el hombre reconociera su incapacidad para agradar a Dios en sus propias fuerzas. No importa cuán religiosa te creas, jamás podrás agradar a Dios a través de la religión. Y mira lo que sigue diciendo. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Wow. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Diga conmigo, ayo. Ayo es una palabra hebrea con la que se conocían los guardianes de los niños. Entonces todo niño tenía a su servicio uno o dos ayos, que eran los maestros, los líderes, los cuidadores, los guardianes de los niños. Y entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? La tradición, diga conmigo, la tradición era el guardián de nuestra inmadurez espiritual. Eso significa que todos nosotros necesitábamos crecer en la tradición. ¿Por qué? Porque todavía no teníamos la fe para tomar decisiones escuchando la voz de Dios.
porque todavía no teníamos la madurez para entender la revelación del Espíritu a la palabra. Por eso necesitábamos ser religiosos, legalistas, vivir una tradición, porque la tradición te guardó mientras vino la revelación de Cristo a tu vida. Escúchame, pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Por eso la ley, la tradición y la religión nos cuidaron y estuvimos encerrados en ella. No puedes pensar, no puedes mirar, no puedes hacer, no puedes oír, todo es pecado, todo está mal. Y eso fue bueno, diga conmigo, fue bueno. Mientras necesitabas un ayo, porque necesitabas un guardián de niños espirituales, hasta el momento en que te fuese revelado Cristo. Porque cuando te he revelado Cristo, comienzas a hacer lo que Él dice que seas. Por eso ya no eres un niño, ya no necesitas tutores y curadores, porque llegó el tiempo señalado por el Padre. Recuerda lo que predicamos hace 8 días. Y cuando tú eres lo que Dios dice que eres, nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer, porque entender que eres lo que Dios dice que eres te compromete a hacer lo que Dios te pide que hagas. Y la palabra te habla. Di conmigo, la palabra te habla. Diga conmigo, y yo la creo. Diga conmigo, y no me complico, porque hoy decido libertad. ¿Y qué es libertad? Es entender que nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer. Muchos de ustedes fueron formados bajo un rudimento donde el pastor era el que les decía lo que tenían que hacer. Pastor, ¿puedo ir al baño? Pastor, ¿puedo tener hijos? Pastor, ¿puedo qué sé yo, cambiar de trabajo? Pastor, ¿por qué? Era necesario, diga conmigo, era necesario. Porque todavía no tenían la madurez ni la revelación de Cristo para decirle: Espíritu Santo, ¿puedo ir al baño? Espíritu Santo, ¿puedo cambiar el carro? Espíritu Santo, ¿puedo cambiar de ciudad? Espíritu Santo, ¿puedo cambiar de marido? No, mentiras, eso no. Espíritu Santo, ¿puedo cambiar de trabajo? Espíritu Santo, ¿me tengo que guardar de esta persona? Porque cuando tú entras en la revelación del Espíritu, no hay ningún hombre que te tenga que decir lo que tienes que hacer, porque el mismo Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres una hija de Dios, de que eres un hijo de Dios, y te dice cómo vive un hijo de Dios, cómo piensa un hijo de Dios, cómo actúa un hijo de Dios. Entonces, ¿ya no necesito pastor? Sí. ¿Para qué? Para que te ayude a entender cómo hacer lo que tienes que hacer, para que te ayude a comprender cómo vivir como el Espíritu Santo te dijo que tenías que vivir. Bueno, excelente. La ley encierra todo bajo pecado, porque es imposible de cumplir. Rahab, ¿sabes por qué era desechada, despreciada? Porque vivía en pecado, porque no cumplía la ley. Y era llamada Rahab la ramera, la prostituta, dice la Nueva Traducción Viviente. Sí, pero tuvo la fe que no tuvo ningún otro hombre en Jericó. Tuvo la fe que no tuvo ninguna otra mujer en Jericó. Es más, Rahab viene de una palabra hebrea que traduce orgullosa, porque el orgullo es el mecanismo de defensa de los que están encerrados en el pecado. Te lo voy a repetir: el orgullo es el mecanismo de defensa de los que están encerrados en el pecado. Por eso muchos cristianos que fueron lastimados por la ley son orgullosos, porque si guardando la ley no nos pudimos apartar del pecado, y nos lastimaron y nos humillaron y nos maltrataron, pues ahora ni ley ni maltrato, se entregan al pecado, pero con un manto de orgullo. Yo no necesito pastores, yo no necesito congregarme, yo no necesito una iglesia, yo tengo una relación con Dios a mi manera. Pero tu manera no es la misma manera de Dios, porque lo que la palabra dice es: no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Honra a tus autoridades espirituales, haz partícipe de toda cosa buena al que te instruye. Aló. Amén. Por eso el orgullo, Rahab representa a esa mujer que rechazó la ley porque no podía cumplirla, pero fue juzgada por los de la ley, que tampoco la podían cumplir. ¿Se acuerda la mujer allá en el acto del adulterio? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan quiénes la iban a apedrear? Los religiosos, los fariseos, los que guardaban la tradición, la ley. ¿Y qué les dijo Jesús? En otras palabras,
de todos ustedes, el que esté cumpliendo la ley, apedréela por no cumplir la ley. ¿Y qué hicieron todos? Jesús les sacó la piedra de la mano y les tocó irse con la piedra afuera. ¿Cuántos te han juzgado? ¿Cuántos te han criticado? ¿Cuántos te han señalado? Pues déjame decirte que en ellos no habita la gracia. Porque la única que te puede juzgar es la ley. Pero la ley te juzga para que reconozcas cuánto necesitas la gracia. Pero el que oh Dios mío, el que se mueve en la gracia, el que opera en la gracia, el que reconoce la gracia que lo ha restaurado, lo ha perdonado, lo ha sanado, lo ha limpiado, lo ha levantado y le ha dado una nueva oportunidad, no juzga a nadie, pero lo restaura a todos. ¡Wow! Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice el apóstol Pablo: hermanos, si alguno de ustedes cae, no cumple la tradición, comete un error, se equivoca, todos ustedes que son espirituales, diga conmigo, gracia, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, no sea que ustedes también sean tentados. Porque ustedes tampoco van a cumplir toda la ley, pero no se van a aprovechar de eso en lo que él no está cumpliendo la ley para venírsele encima, porque eso lo hacen los religiosos, los de la tradición, pero ustedes son hijos de bendición. En ustedes hay proyección, por eso en ustedes no hay crítica, juicio o condenación, en ustedes hay restauración, bendición y vida eterna. Déjame darte esta, bueno, y Rahab, ¿qué pasó con Rahab? Rahab era de Jericó. Rahab era prostituta. Rahab tenía un pasado horrible, pero creyó por fe y entró en la promesa. Nunca había guardado la ley. No iba a la iglesia, no ayunaba, pero quizás un día levantó su mirada al cielo y le dijo: necesito un cambio. Mi vida necesita un cambio. Si tú existes, haz un cambio en mi vida. Y Dios envió 2 mensajeros. Y ustedes vienen de parte de Dios, ¿verdad? Esta puede ser la respuesta. No vino Josué, pero vinieron mensajeros como tú. Quizá Jesús no va a ir hasta su casa porque no está preparada, porque todavía está encerrada en la ley, pero te va a enviar a ti. Y si ella cree, si esa Rahab que está allá cree, todo ese pasado horrible se convierte en un futuro hermoso. Y no solo fue cambiada su historia, sino la historia de sus generaciones, porque escúchame, vos y Rahab tuvieron un hijo, se llamaba Salmón. Y Salmón se casó con una mujer llamada Rahab. Y tuvieron un hijo. Y de ese hijo viene la genealogía de Jesús. Una prostituta entró en la historia de Jesús. Por eso muchos religiosos no lo aceptaron. ¿Cómo puede el tataranieto de una prostituta entrar en la promesa? Por la gracia que cubrió a todos los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y tataranietos de esa prostituta. Pero nunca se le quitó el sticker de prostituta, para que las historias que se contaron de ella hablaran más de la gracia que de la ley. Porque hasta el que no cumplió la ley puede hacer historia cuando está cubierto por la gracia. Nadie tiene derecho a juzgarte, pero te van a juzgar. Pero quiero que sepas que todos los que te van a juzgar te juzgan por una sola razón: solo conocen tu pasado, pero no conocen la gracia que te va a cambiar el futuro. Bueno, excelente. Dale un aplauso al Señor. Y esa Rahab, que traduce orgullosa, ¿sabes por qué no volvió a ser orgullosa? Porque nunca olvidó de dónde la sacó Dios. Y yo me imagino: tú eres Rahab, la esposa de Salmón, la única que se salvó de Jericó.
Sí, soy yo. La ramera. Sí. Ya me sacó Dios. Por eso nunca se te olvide de dónde te sacó Dios, porque eso te va a mantener con la humildad suficiente para llegar hasta donde Él te quiere llevar. Y déjame decirte esto, tu promesa es prisionera de la tradición, pero solo tu fe puede traer liberación. Tienes que creer, tienes que creer. Por tanto, si estás encarcelada en tu pasado, es porque no has soltado la tradición. Es porque todavía te estás dando cuchilladas con el cuchillo de la ley. Pero cuando recibes la gracia, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. El enemigo no puede seguir utilizando aquello en lo que no cumpliste la tradición, aquello en lo que fuiste moralmente incorrecta, aquello que te salió mal conforme a la ley de los hombres, para dañar el pasado que por gracia Él ha preparado para ti. Necesitas libertad para hacer práctica, recibir la palabra y tener la fe suficiente para transformar tu vida. Y quiero cerrar con esto. Gálatas 3:28. Dice Pablo, entendiendo todo esto, diga conmigo, fe, palabra, practicidad y libertad. Solo nos resta una cosa. Diga conmigo, necesito unidad. Y dice Pablo, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Oh, qué tremendo. Pero solo podemos ser hijos de Abraham por la fe en la palabra, práctica y en libertad. Y por fe podemos ser uno en Cristo. ¿Y sabes cómo se llama el ambiente que determina la unidad en Cristo? Se llama iglesia. Porque cuando Jesús fundó la iglesia, le dijo, Padre, que ellos, tu iglesia, sean uno, como tú y yo somos uno. Por eso Pentecostés activó la unción y el poder de la iglesia, porque estaban todos unánimes juntos. La unidad consolida la activación de la promesa para la iglesia y para todos los que hacemos parte de la iglesia. Si te unes a la iglesia, te unes a Cristo. Te lo voy a repetir, si te unes a la iglesia, te unes a Cristo. Señor, que crean en mí por la palabra de ellos. ¿De quiénes? De la iglesia. Porque si tú no te unes a la iglesia, jamás te vas a unir a Cristo. Porque la iglesia representa la embajada del cielo aquí en la tierra. Por tanto, tú puedes haber nacido donde sea que hayas nacido, pero lo que determina tu ciudadanía es el pasaporte que te selló una embajada. Y si tú no eres parte de la embajada del cielo aquí en la tierra y no tienes el sello del Espíritu Santo que habita en la iglesia y te garantiza que eres de Cristo mientras Cristo viene por ti, pues resulta que tienes una religión, una tradición, pero no tienes una relación con el que va a venir por ti. Por eso, si te unes a la iglesia, te unes a Cristo. Y si te unes a Cristo, te unes a la promesa. Y si te unes a la promesa, te unes a la herencia. Por eso somos coherederos con Cristo. Pero Cristo murió y resucitó y ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Todos creemos eso, ¿verdad? Pero va a venir con poder y gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores, comandando el ejército del Dios viviente para llevarse una sola cosa de la tierra. ¿Qué se va a llevar Dios? Jesucristo. Su iglesia. Su iglesia. Por eso, si estás por fuera de la iglesia, no te vas a ir con Él. Porque no es a tu manera, es a la manera del que murió en la cruz. Es a la manera del que te revela la palabra para que entiendas cómo hacerlo, no a la manera de los hombres, sino a la manera de Cristo. Por eso di conmigo, si elijo a Cristo, me uno a mi herencia, porque somos coherederos con Cristo. Nunca vas a conseguir la herencia en tus propias fuerzas.
es a través de Cristo. Por eso si te unes a Cristo, te unes a la herencia. Déjame terminar con esto. Un día había un rey que murió su esposa y se quedó con su hijo, un pequeño de 6 años, y el niño estaba enfermo y necesitaba a alguien que lo cuidara todo el tiempo. Entonces el rey contrató a una mujer que era de otra provincia, pero la trajo a ser parte del reino, la introdujo en el reino, le dio un lugar en la casa del rey y la sentó a la mesa del rey para que cuidara del niño. Y la mujer, muy entregada y muy dedicada, cuidaba del niño día y noche. Tenía una relación permanente con el hijo del rey, permanente. Pero un día el niño enfermó gravemente y murió. Y la mujer, muy triste, muy desconsolada, se fue a alistar sus maletas y el rey la mandó a llamar y le dijo: mira, mujer, tú has sido fiel en mi casa, tú amaste de verdad a mi hijo y yo quiero honrarte, porque al amar a mi hijo me honraste a mí. Quédate todo el tiempo que quieras mientras yo viva aquí en el palacio. Y la mujer se quedó habitando en el palacio, cuidando ahora del rey. Pero con los años el rey murió. Y cuando el rey murió, al siguiente día vinieron todos los familiares del rey de las provincias cercanas por la herencia del rey. Y cogieron la mesa del banquete real, una mesa gigante, y colocaron ahí todos los pergaminos, las escrituras de las casas, los terrenos, los palacios, los colegios, los hospitales, los carros, todas las cuentas bancarias, los certificados de depósito, todo lo que había bajo la posesión del rey en su reino, todo estaba sobre la mesa del banquete. Y estaban peleándoselo, y estaba ahí el juez. Y entonces uno decía: yo quiero esta finca con este edificio y estos carros. Y el juez dijo: ok, venga, yo tomo nota y ahorita decidimos. Y estaban todos pidiendo algo de su herencia, cuando de pronto la mujer bajó con su maletica y pasó por detrás del comedor, y iba llegando a la puerta, y uno de los familiares la reconoció y dijo: espere, ¿esa no es la mujer que cuidó al rey y al hijo del rey durante todos estos años? Esa mujer fue entregada, esa mujer fue dedicada al rey. Venga, ¿por qué no la dejamos que coja algo? De todo esto que hay en la mesa del banquete, cualquier cosita que coja no nos va a afectar. Y le dijeron: hey, mujer, ven acá. Ya dijo: sí, díganme. Es que no queremos que te vayas con las manos vacías. Escoge algo de todo lo que está en este lugar. Lo que escojas va a ser para ti. Y ella dijo: de verdad, lo que yo escoja me lo puedo llevar, me lo puedo quedar. Lo que tú escojas se lo puedes quedar como herencia. Vamos a compartirte una parte de nuestra herencia. Y la mujer dijo: bueno, pues lo que yo escoja. Sí, lo que tú escojas. Ok, yo quiero llevarme el cuadro del niño que está ahí colgado en la sala. ¿El cuadro? El cuadro del hijo del rey. No seas tan tonta. Puedes escoger casas, carros, fincas, propiedades, empresas, dinero, y vas a escoger al cuadro del hijo del rey. Y ella dijo: es que yo lo amaba con un amor profundo y yo quiero tener algo de él conmigo. Yo quiero el cuadro del hijo. Y se burlaron de ella, la juzgaron, la trataron de tonta, de estúpida, de boba. Y el juez dijo: pero ella lo eligió, démosle lo que ella eligió. Y el juez mismo fue y tomó el cuadro, lo quitó de la pared, y justo cuando se lo iba a entregar, un pergamino cayó de detrás del cuadro. Y el juez, extrañado, lo levantó y lo abrió, y era el testamento del rey, sellado con el anillo real. Y el testamento decía: al que escoja a mi hijo le pertenece todo lo que hay en el reino. Al que escoja a mi hijo le pertenece todo lo que hay en el reino.